Excelente día tengan todos y cada uno de los que están visualizando las clases en línea de Instituto de Educación Avanzada. Estamos entrando ahora a la materia de Historia de México 1. Te invito a que sigas con nosotros porque diario estaremos hablando temas relacionados a esta materia. Te pido de favor que pongas atención a la siguiente explicación. Recuerda, mi nombre es Marco Antonio Hernández Hernández. Cuando hablamos de una cultura sobresaliente también de Mesoamérica, nos referimos a la cultura teotihuacana. Al hablar de esta cultura, muchachos, vamos a referirnos a una parte desconocida de una población originaria de esta ciudad antigua, una de las mayores ciudades de la Mesoamérica prehispánica. Realmente no se tiene mucha información precisa, ya que hasta en la actualidad se siguen haciendo investigaciones de cuál fue el inicio de esta cultura. Pero veamos los siguientes aspectos. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es esta cultura. Bueno, Teotihuacán es uno de los centros arqueológicos más impresionantes del mundo. Hay investigaciones que la ciudad de las pirámides estuvo habitada desde el año 100 antes de Cristo hasta el 650 después de Cristo aproximadamente. Esta gran ciudad, muchachos, bueno, nos enfocamos a que está ubicada en un amplio valle del centro de México a unos 2.300 metros de altura, la misma altura que la Ciudad de México, que solo queda a unos 50 kilómetros de distancia. Como decíamos, esta cultura hasta en la actualidad sigue siendo investigada científicamente y esto lleva hace más de un siglo. Y se puede decir que solamente hay un 5% de las ruinas que han sido excavadas hasta el día de hoy. Al paso del tiempo de la historia, bueno, hay un misterioso fin en el siglo VII. Muchos se enfocan a que hubo un incendio devastador y bueno, también se resalta que Teotihuacán fue un poderoso centro político, militar, económico y cultural que influenció a toda Mesoamérica. Durante su inicio, más de 150,000 habitantes vivieron en un área de unos 20 kilómetros cuadrados, siendo la ciudad de Teotihuacán una de las mayores metrópolis del mundo de aquella época. Se desconoce con exactitud quiénes fueron sus habitantes y las razones por las que abandonaron alrededor del año 650. Ni siquiera se tiene conocimiento de su denominación original. Cuando los aztecas
llegaron desde el norte al altiplano central de México, descubrieron la ciudad en ruinas y le dieron el siguiente nombre: lugar de los dioses, o el lugar que fueron creados los dioses. En la actualidad ya se ha dado un nuevo nombre a la ciudad de Teotihuacán, llamada como la ciudad del sol. ¿Por qué razón? Bueno, esto tiene relación con su propia mitología de su creación. También los nombres de lo que es pirámide del sol, pirámide de la luna, así como la calzada de los muertos. Veamos lo siguiente. Hablamos de la ubicación, en el cual, bueno, nos ilustramos con esta imagen en la cual donde se encuentra ubicado Teotihuacán. Algunos grupos de olmecas que emigraron de la zona de Mesoamérica, del Golfo de México, se establecieron en lo que es el altiplano central. Cuando esos grupos se encontraron con los pueblos que habitaban esta región, se mezclaron culturalmente, dando origen a otras culturas, entre ellas lo que se conoce la cultura teotihuacana. Debido a los abundantes recursos naturales que había en la zona, su ubicación geográfica y su constante intercambio comercial, la ciudad de Teotihuacán creció con el tiempo, como lo decíamos hace unos momentos. Pero bueno, veamos un poco de lo que estamos hablando de su localización. La ciudad de Teotihuacán se ubica en el noroeste de México, en el estado de México. Municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, a unos 78 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Por lo tanto, la cultura teotihuacana tuvo su iniciación, de acuerdo a la historia, durante el periodo clásico entre los siglos II y 7 después de Cristo. Tuvo un crecimiento que le llevó a alcanzar los 22.5 kilómetros de superficie y una población cercana a los 150,000 habitantes. Logró esto gracias a la influencia en su economía, política y la arquitectura en el arte de toda Mesoamérica. Bueno, vayamos con el siguiente aspecto: ¿cómo era su economía? La economía se basaba en 3 aspectos. La principal, la agricultura. Cultivaba especialmente lo que era el maíz, frijoles, pimientos y cereales. Todo mediante a lo que se habla de técnicas de regadío y dispuestos en terrazas. Cuando hablamos también de comercio, tiene mucho que ver lo fácil por las enormes dimensiones de la ciudad y su importante influencia en la región. También cabe destacar que no solamente se enfocaban en lo que era la agricultura y en el comercio de estas mismas, sino también la enorme riqueza de Teotihuacán se basaba sobre todo en la obsidiana. En las cercanías de la ciudad se encuentran los yacimientos de obsidiana más importantes. Otro producto de exportación era la cerámica, en especial las espléndidas vasijas cilíndricas de 3 patas. Y hay un tercer aspecto: las guerras. Esta parte
hablamos sobre las guerras épicas de conquista teotihuacana de las ciudades mayas, conocidas como Tikal, Copán, Quiriguá, durante el apogeo de Teotihuacán entre los siglos II y IV. Cabe resaltar que al hablar de guerras nos enfocamos a dos deidades que ahorita vamos también a identificarlos como aspecto importante de esta cultura. Hablemos ahora sobre la religión. Al hablar de religión, destacamos que, se basaba en lo politeísta y que era muy compleja. Esto, muchachos, posee muchos aspectos de contacto con las de otras culturas mesoamericanas, tanto previas como posteriores, seguramente a través de dinámicas de herencia o de contagio cultural. Cabe resaltar lo que es, en este caso, a dos deidades principales. También se destaca que es muy probable que sus ritos involucraran sacrificios humanos, cosa común en la región mesoamericana. Los sacrificios eran llevados a cabo por grupos cerrados de sacerdotes o chamanes. El culto a la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl, por ejemplo, es frecuente en las ruinas de otras culturas de la región. En Teotihuacán, Quetzalcóatl es venerado en un impresionante templo, además de estar presente en forma de estatuillas y murales. Otros dioses muy importante es Tlaloc, que aquí es conocido como el dios de la siembra, Huehueteotl, dios del fuego, Tecaztepoca, dios del cielo y la tierra. También poseían un conjunto de animales míticos o sagrados, como el búho, el puma, el águila y la serpiente. También es resaltado que los teotihuacanos expresaban sus creencias por medio de la escultura, la cerámica y la pintura mural. Vayamos con el siguiente aspecto, que nos referimos a la organización. ¿Cómo era su organización, tanto de gobierno como social? A partir de la base que a más tardar de comienzos del siglo II, cuando se consolidó en Teotihuacán la planificación general única, los destinos de la ciudad se encontrarían en manos de una única persona. Realmente no se sabe con exactitud cómo era su estructura, pero los investigadores o los historiadores dicen que hay una relación, no solamente esta cultura, sino con las demás en cuanto a su estructura o en cuanto a su jerarquía. Principalmente, acuérdense que sobresale que eran los sacerdotes los principales, que tenían la autoridad suprema para la organización, para llevar a cabo un mandato o para designar algún trabajo o algún cargo específico. En la actualidad no se conoce el nombre de ningún gobernante de Teotihuacán. Tampoco existen documentos escritos que den cuenta de sus acciones, pero sí hay mucha relación principalmente con los mayas. Veamos lo siguiente. Hablemos de sus aportaciones culturales de esta cultura teotihuacana. Resaltamos que fue una superficie de alrededor de 21 kilómetros cuadrados. Se estima que albergó a una población de entre 100 y 200,000 habitantes.
Cabe destacar la llamada Calzada de Muertos. Como otras ciudades mesoamericanas, en el trazo de esta se buscaba reflejar el arreglo del cosmos y para ello resultó esencial la disposición de sus construcciones a lo largo de dos ejes transversales, el principal de los cuales es el que los mexicas llamaron Calle de los Muertos o Calzada de los Muertos, por creer que los numerosos montículos situados a su vera eran tumbas. La Calzada de los Muertos mide alrededor de 5 kilómetros. El área que ahora se visita tiene cerca de 2 kilómetros, a lo largo de la cual se encuentran 80 basamentos de distintos tipos y tamaños. También nos enfocamos a otra de las aportaciones culturales, a lo que llamamos la pirámide del Sol. Cuando hablamos de otra aportación de esta cultura, resaltamos que la pirámide del Sol es la más importante como estructura dentro del conjunto arqueológico de esta misma, encontrándose en el centro de la Calzada de los Muertos, entre la pirámide de la Luna al norte y la Ciudadela en el sur. Se dice, de acuerdo a las investigaciones, se empezó a desarrollar como una de las principales estructuras. Es la tercera pirámide más grande de la época prehispánica, puesto que mide unos 65 metros de altura, a comparación de la de Cholula, que mide 66, y la de Tikal, que alcanza los 70 metros. Pudo haber sido originalmente más alta, puesto que estaba rematada por un santuario en su cima. Hablemos también sobre la pirámide de la Luna. Marca el límite del norte de la Calzada de los Muertos o la Calle de los Muertos, lo que confiere una alta carga simbólica y es el elemento más notorio de uno de los espacios urbanos. En este espacio se encuentran rodeadas por 13 basamentos con las típicas características arquitectónicas y que en su momento se encontraban totalmente pintados. ¿Qué tal te pareció el tema del día de hoy? Pues te sigo invitando a que sigas con nosotros, porque diario vamos a estar viendo temas relacionados a Historia de México 1. También te pido el favor que pases a la plataforma. Ahí vamos a estar describiendo las actividades relacionadas al tema que estamos visualizando. Pues gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima emisión.